buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Abrimos ya esta segunda jornada del 11º Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria, un evento que, como saben, quiere reconocer esa labor, ese trabajo diario de gestores y profesionales dentro de esta especialidad tan transversal como relevante en el plano asistencial e investigador. Un evento que está organizado por Redacción Médica, pero que también cuenta con el auspicio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Congregar a sus líderes y portavoces en este espacio de debate y reflexión no habría sido posible, por tanto, sin la coordinación del comité organizador formado por miembros de esta sociedad científica. Tampoco sin el apoyo de los patrocinadores, Bayer, Ipsen y MSD, a los que damos las gracias. Les recordamos también que podrán seguirnos de forma online, podrán seguir todo lo que aquí ocurra en este evento en directo a través de nuestro canal de YouTube y en los perfiles oficiales de Redacción Médica de X e Instagram. También a posteriori a través de las diferentes noticias que desde ayer, como saben, ya se han ido publicando en nuestro diario. Antes de inaugurar esa primera mesa de debate, sí que nos gustaría agradecer una vez más la presencia del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, de Jesús Fernández Sanz, en este encuentro, pues sabiendo lo difícil que pueden resultar estas fechas en las agendas gubernamentales. Ahora sí, nos metemos ya de lleno con esa primera mesa de debate. Si ayer cerrábamos la jornada hablando de esos desafíos que entraña la gestión de las terapias avanzadas, en esta ocasión lo que vamos a hacer es ampliar un poco más el foco a toda la innovación sanitaria, pues para conocer los retos de los fármacos oncológicos de alto impacto, la fórmula para atraer la investigación en enfermedades raras o las consecuencias de lo que los expertos denominan ya como el próximo tsunami en el ámbito de las neurociencias. En esta ocasión va a ejercer el papel de moderador Juan Carlos Valenzuela Gámez. Él es delegado autonómico de Castilla-La Mancha de la SEF y ex coordinador regional de farmacia del Servicio de Salud de esta comunidad. Adelante. Buenos días a todos. Primero, antes de comenzar, agradecer a Diario Médico y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria la invitación para moderar esta mesa de debate que va a estar centrada en uno de los mayores retos que tienen los sistemas sanitarios en la actualidad, como es la gestión del acceso a las terapias avanzadas, muchas de ellas disruptivas y con un impacto clínico y económico importante, una accesibilidad que tiene que ser compatible también con la sostenibilidad de la prestación farmacéutica. Abordaremos, como ya ha dicho Elena, las principales áreas que están marcando el presente y el futuro de la prestación farmacéutica, como son la investigación en enfermedades raras, y cómo atraer esta investigación hacia el Sistema Nacional de Salud, a nuestros hospitales, a nuestros centros de investigación. También el desafío clínico y económico de los tratamientos oncohematológicos, de las terapias avanzadas y, bueno, ya lo ha dicho, la inminente revolución o tsunami de las neurociencias o la identificación precoz de las enfermedades mentales. Para desarrollar estos puntos me acompañan en la mesa. Voy a pasar a la presentación por orden que viene en el programa. Ángel Arévalo Bernabé, que es farmacéutico de hospital en Valle de Hebrón y que nos acompaña por Zoom. Buenos días, Ángel. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar ante vosotros. Vale. En principio, Ángel nos contará su experiencia en la gestión directa de fármacos complejos en el hospital y cómo se llegan a un consenso para la toma de decisiones coste efectivas en la práctica clínica. A continuación, aquí a mi izquierda está Rosa Farré Riba. Ella, bueno, todos la conocemos por su experiencia profesional en la pediatría, primero
como farmacéutica adjunta en el Hospital de São Paulo, que es donde inició su andadura profesional, y posteriormente como jefa de servicio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona desde el año 2009 al año 2023. Ella ha dedicado gran parte de su trabajo a las enfermedades raras y minoritarias, a los medicamentos huérfanos y a las terapias avanzadas. Y bueno, actualmente sigue trabajando en esta área como asesora de la dirección médica en medicamentos especiales también en el Hospital Sant Joan de Déu. A su derecha está Ana Rosa Rubio Salvador. Ella es farmacéutica de hospital también y bueno, ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Universitario de Toledo, donde se ha dedicado principalmente a la oncología y actualmente es la coordinadora regional del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y bueno, nos dará un poco la visión estratégica sobre cómo podemos encontrar el equilibrio necesario entre innovación, equidad y sostenibilidad. Y también el último componente de la mesa es el doctor Pablo Serrano Balazote. Él es médico especialista en nefrología y además también tiene gran experiencia en gestión y en epidemiología clínica. Ha sido director de planificación en el Hospital 12 de Octubre y actualmente es subdirector de asistencia sanitaria del Servicio Cántabro de Salud. En principio, él nos dará una visión desde la macrogestión de la regulación y los marcos financieros necesarios para que los nuevos tratamientos no solo sean accesibles, sino que también sean asequibles. Ya termino. Cada miembro de la mesa va a tener 7 u 8 minutos para hacer una intervención y bueno, a mí lo que me gustaría que en algún momento de la intervención pues, respondierais a la pregunta del millón, que es, ¿son compatibles la innovación y la sostenibilidad en el sector sanitario y un poco cómo encontrar el equilibrio? Si quieres, Rosa Ferrer, empiezas tú. Gracias. Bueno, me atreveré pues a empezar. Me uno al agradecimiento para que sean posibles estas jornadas. Empiezo pesimista. La innovación ya no es sostenible. Creo que, tal como ha ido la evolución, hemos llegado a un momento que o caemos en el pozo o nos arremangamos y empezamos a trabajar de otra manera para hacerla sostenible. Realmente la innovación está aquí, creciendo a una velocidad imparable, pero hay que ser muy estrictos, muy minuciosos, sabemos hacerlo, para tener un buen análisis, distinguir realmente lo que aporta un impacto clínico, creo que es la palabra que has mencionado, Juan Carlos, que me ha gustado, de lo que no lo aporta. Y bueno, tenemos experiencias. El más estricto que yo conozco en valoraciones sería Prescrire. No sé si conocéis, quizás una revista francesa, un grupo francés, que cada fármaco que aprueba la EMA lo analiza, pero vaya, rayos X profundo. Y cada año hace un resumen. El año pasado publicó el resumen de los últimos 10 años. Y ahora acaban de publicar el cierre del 24. Desde el 2014 que se debió fundar, empezaron a analizar. Hasta el cierre del 24 consideran que hay 106 fármacos que deberían de desaparecer porque aportan más riesgo que beneficio. Por lo tanto, bueno, son de un estricto, quizá muy extremo, pero que nos pueden enseñar a valorar las cosas. De los más de 1000 fármacos que han valorado, consideran que realmente nos aportan, que se han ido aprobando en nuestro entorno, en Europa, que aportan
algo de beneficio o mucho beneficio o un beneficio real, unos 300 o pocos más. Por lo tanto, bueno, pues seamos muy estrictos. Hombre, y en nuestro ámbito tenemos a Génesis, que desde sus inicios, no sé si fue de los primeros grupos de trabajo que se hizo en la SEF, desde sus inicios nos ha enseñado que sabemos hacer una buena evaluación, selección de medicamentos, posicionarnos y debemos seguir en este ámbito para realmente poder mantener o incorporar la innovación que nos llega. Pero, ¿qué ocurre con esta innovación? ¿Qué nos supone en nuestros fondos públicos? Pues también en estos últimos 10 años he estado calculando desde el 14 hasta el 24 qué ha supuesto el gasto de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud basados en los medicamentos de uso hospitalario. Pues ha incrementado un 100%, en concreto un 103% desde el 14 hasta el 24. Yo no sé si alguno de vosotros os han doblado el sueldo en estos 10 años, pero yo creo que la mayoría, más o menos manteniéndonos en el mismo tipo de trabajo, no. O sea que algo, el PIB en estos últimos 10 años también ha subido un 50%. O sea, hemos ido mejorando nuestro entorno, pero no el 100% que ha subido el gasto en medicamentos. O sea, algo hay que esta divergencia hace que haya empezado de una manera pesimista, pero podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas incorporando pues, en la valoración, ser muy estrictos con el grado de incertidumbre y cada vez tenemos más fármacos que se aprueban con un acuerdo de riesgo compartido y pago por resultados. Evidentemente, y en el ámbito que yo más conozco, enfermedades raras, medicamentos huérfanos, el grado de incertidumbre cuando se aprueba un medicamento es enorme. Poquísimos pacientes, muy variados, seguimientos muy cortos para enfermedades de evoluciones muy largas. O sea, esto sigue siendo en la vida real ensayo clínico y vamos viendo. Por lo tanto, no hay que pagarlo conjuntamente con la investigación que se va haciendo. Hay que seguir investigando en nuevos métodos de pago que además permitirán realmente llegar con el tiempo a establecer el valor clínico y económico de estos nuevos fármacos. Y además es que tenemos una joya que es nuestro Sistema Nacional de Salud basado en los principios de universalidad, equidad y financiación pública que impulsó Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad en el 86. O sea, va a cumplir el próximo año 40 años en plena madurez. Desde el 2011 viene sufriendo un deterioro progresivo que amenaza con llegar a un punto de no retorno. Estos comentarios los oí al doctor Fernando Lamata, que los de esta tierra conocéis, creo que ha sido consejero de Sanidad en estas tierras y que ahora está jubilado y se dedica a bioética, a la Asociación por el Acceso Justo de Medicamentos, etcétera, y creo que tiene un enfoque con conocimiento del sector y del ámbito que merece la pena escuchar y seguir y aprender con él. En principio, esta sería mi introducción. Muchas gracias, Rosa. Ana Rosa, cuando quieras. Sí, bueno, pues muchas gracias, buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Hablando de equilibrio entre innovación y sostenibilidad, que es la palabra, es verdad que la incorporación de la innovación es un motor de progreso y esto es indudable y su incorporación se tiene que hacer sin comprometer ni la viabilidad financiera, ni la eficiencia organizativa, ni tampoco la integridad ética. Y partiendo de esos principios, mi postura o mi visión quizá no es tan pesimista, no es una tensión insalvable. Se tiene que construir, eso sí, sobre resultados basados en evidencia, sobre la anticipación y sobre una gobernanza compartida.
Ahora bien, no todo innovación genera valor clínico y esto bueno, pues lo estamos viendo día a día. Hay un tsunami también de desarrollo innovador en estos últimos años y es verdad, Juan Carlos, que como bueno, pues dedicándome a oncología, en los últimos años en oncología sí que es verdad que bueno, pues hemos visto un cambio, un punto de inflexión, pero el valor terapéutico que aportan muchas moléculas es diferente. No todo aporta mejora ni en resultados clínicos, ni en calidad de vida, ni en supervivencia. Necesitamos esos sistemas de evaluación que evalúen no solo la eficacia de los tratamientos basado en ensayos clínicos, sino también la pertinencia terapéutica, basado más bien en las necesidades del mundo real, que es lo que necesitan los pacientes, el coste-oportunidad y el impacto en la organización y también funcional sobre esos recursos clínicos que evidentemente sí son limitados, ¿no? Es muy importante, estábamos hablando y según reza el título, es verdad, la oncología, enfermedades raras, el tsunami de las neurociencias, correcto, las terapias avanzadas y es verdad que también en estos tratamientos hay mucha presión, tanto emocional como mediática y esto puede distorsionar de alguna manera las decisiones técnicas que vayamos a hacer a la hora de incorporar estos fármacos en nuestro sistema, ¿no? Esta política de incorporación, por tanto, debe ser condicionada al valor clínico esperado, validada por comités clínicos y reevaluada, como bien decía Rosa, según datos de vida real y poder así ir evaluando de una manera dinámica y reposicionando de una manera dinámica. El segundo punto importante para mí es la financiación, que puede ser... ahora mismo la hemos modulado efectivamente con nuevos sistemas de incorporación de fármacos basados en resultados, riesgo compartido, basado desde luego en transparencia, adaptada a esa complejidad y a esas incertidumbres que nos proporcionan bueno, pues que la incorporación de moléculas en determinadas patologías de mucha necesidad, digamos, pues es verdad que nos obliga a incorporarlas con una evidencia un poco menos sólida. Pero esa implementación que debe de hacerse, desde luego, cuando bueno, pues aportan beneficio clínico, deben ser sujetas a sistemas dinámicos de revisión de precios. Es mi opinión, de acuerdo con los resultados que vayamos obteniendo en vida real, pues según el impacto y las perspectivas, si se han cumplido o no, y la efectividad que demuestran en vida real. Para eso es necesario desarrollar infraestructuras y competencias basadas en registros clínicos interoperables, explotables, herramientas de seguimiento en tiempo real, equipos formados en economía de la salud, farmacogenética, análisis de datos, todas estas bueno, pues necesidades técnicas que ahora mismo necesitamos. Un dato importante y es que bueno, pues la innovación sin esa trazabilidad y sin responsabilidad financiera compartida, pues sí que es insostenible y ahí sí que estoy de acuerdo. Por otra parte, es necesario también esa cultura técnica y profesional que ayude a la evolución y a la desinversión también. Hablamos muchas veces del no hacer, de desinvertir en moléculas o en tratamientos que no aportan valor. Hay que incorporar, revisar, ajustar y retirar cuando sea necesario. Y es necesario para ello pues, disponer de esos indicadores de uso clínico en tiempo real, de datos de coste-resultado por resultado alcanzado, de análisis coste-utilidad en práctica clínica y de la revisión conjunta por gestores clínicos y farmacéuticos. En fin, la equidad consiste no consiste en ofrecer de todo a todos, consiste en ofrecer lo adecuado a quienes lo necesitan en el momento en que lo necesitan, según las preferencias del paciente y según la evidencia que aporta, ¿no? Y luego, por último, la gobernanza colaborativa, que es bueno, pues, ese equilibrio entre sostenibilidad y acceso, es cuestión de legitimizar institucionalmente esas decisiones de incorporación que deben basarse en criterios públicos, compartidos y auditables. Debe ser una participación estructurada por profesionales sanitarios y por pacientes, alineados con políticas tanto nacionales como europeas que nos permitan fortalecer esos comités de evaluación clínico-económico que se pueden dar en los centros, en los servicios sanitarios, estrategias también regionales de evaluación de tecnologías sanitarias y mecanismos de coordinación institucional desde el punto de vista asistencial. Como conclusión, innovar sí, desde mi punto de vista, sí, pero con planificación,
con criterios de valor y con mecanismos de evaluación. Esto es para mí lo importante. El alcanzar ese equilibrio entre innovación y sostenibilidad requiere dinamismo, requiere gobernanza basada en valor, financiación flexible, evaluación continua y liderazgo desde cada uno, desde su posición, ¿no? Responsabilidad de garantizar que cada innovación incorporada mejore realmente las vidas sin deteriorar el futuro del sistema. Este es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Ana Rosa. Pasamos ahora a Ángel. Ángel, cuando quieras, puedes empezar. Gracias a todos. Súper interesante lo que estáis poniendo encima de la mesa, abriendo muchos melones que yo creo que nos van a dar mucho debate. Yo quería hablaros desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? de qué momento estamos viviendo, qué nos viene, y creo que voy a hacer un llamamiento a que seamos conscientes todos para anticiparnos, ¿no? Esto que decíais de estrategias anticipativas, pues ya lo tenemos aquí, el tsunami de las neurociencias. Bueno, yo no lo he dicho, pero soy coordinador del Grupo Español de Atención Farmacéutica en Enfermedades Neurológicas. Y desde que soy vocal del grupo, hemos asistido a una explosión de nuevos fármacos, algunos de ellos que aportan mucho valor y sí son innovación real, y otros que no, otros que son simplemente pequeñas modificaciones y que no aportan un valor clínico o un impacto clínico, como decía la doctora Rosa Ferrer. En los años 90 se estudió, bueno, fue la época que dijimos el cerebro, y todo ese conocimiento que se generó es el que estamos recibiendo ahora en forma de innovación, de nuevos fármacos. Para haceros un poco un resumen, únicamente en esclerosis múltiple, en la última década igual se han podido comercializar 15 fármacos nuevos. En miastenia gravis, que estábamos en un panorama de inmunosupresión inespecífica, ahora ya tenemos también fármacos, algunos de ellos muy caros, que actúan sobre el complemento o sobre nuevos receptores como la fracción cristalizable del receptor neonatal, y que han supuesto pues esto, una innovación, pero a la vez una complejidad para hacerlo sostenible. También en Alzheimer, en ELA, en Parkinson, nos vienen muchísimas novedades. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en lo que hablaba Ana Rosa, de que los sistemas de evaluación tienen que ser dinámicos y tiene que haber una evaluación de precios continua, pero yo quería introducir el hecho de que es importante que los farmacéuticos clínicos nos superespecialicemos cada vez más, que vayamos de la mano, por ejemplo, en este caso los farmacéuticos especialistas en neurociencias, de los gestores y también de los jefes de servicio, obviamente, de las sociedades científicas, y seamos capaces de generar estrategias comunes, anticipativas, en las que dar valor real a la innovación, pero no financiar o darles un papel minoritario a aquellas modificaciones o a aquellos fármacos que no implican un aumento real de la calidad de vida o un cambio en la historia natural de la enfermedad. Ya te digo, estamos viviendo, sí que es verdad, que cambios en el paradigma terapéutico de enfermedades como la esclerosis múltiple, como la miastenia, pero en otras patologías todo lo que nos viene aporta realmente poco. Aún así, esto que decía Rosa Ferrer, ¿no? de la revista Prescrire, también es algo que es ciertamente polémico, porque en algunas patologías que conozco bien, como por ejemplo la esclerosis múltiple, el posicionamiento de Prescrire es cuestionable. Otros temas que me gustaría poner encima de la mesa. La innovación es motor de progreso. Yo no sé si me escucháis bien, es que yo me escucho con eco y no me escucho bien. Te escuchamos perfectamente. Sí. Pero en algunos casos va a ser difícilmente compatible con la sostenibilidad y tenemos que ser conscientes. Y en este caso, por ejemplo, quiero hablar
de terapias avanzadas como los CAR-Ts, que se están también evaluando en patologías, y luego podemos hablarlo, pero se están evaluando en patologías como la esclerosis múltiple, como el lupus, no solo en pacientes oncohematológicos. Y claro, o tenemos muy claro que esto es un criterio únicamente para refractariedad y a qué pool de pacientes tiene que ir dirigido, o realmente va a ser imposible esta cuadratura del círculo de la que hablaban mis compañeras anteriores, ¿no? de hacerlo sostenible. Y bueno, yo hacia aquí esta era un poco la introducción que quería hacer. Creo que es importante que tengamos comités de evaluación clínico-económicas formadas de manera mixta por jefes de servicio, gestores, pero también farmacéuticos clínicos que conozcan las patologías de manera muy específica y que puedan compatibilizar estrategias de ahorro con la introducción de la innovación. Y yo creo que somos capaces de hacerlo, porque somos rigurosos, como bien decían mis compañeras, porque hemos demostrado que podemos hacerlo y tenemos el conocimiento y la metodología para poder llevarlo a cabo. Pero es urgente que lo hagamos y que, por ejemplo, en neurociencias nos anticipemos a todo lo que está viniendo. Yo creo que las neurociencias están sufriendo un desarrollo parecido al que sufrió la oncología hace 30, 40 años. Y tenemos que subirnos ahí para dimensionar realmente lo que supone. Igual en algunas otras patologías o otras áreas de conocimiento hasta hace poco hemos aportado mucho, hemos hecho mucha evaluación, hemos hecho mucha práctica clínica de valor, pero ahora hay que centrarse probablemente en repensarnos y reposicionar dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Y con esto finalizo mi introducción. Muchas gracias. Pablo Serrano, cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Lo primero, disculpad que no pueda estar allí. Tenía, en principio, pensado asistir, pero cambios en la programación de todo el equipo del Servicio Cántabro pues me han obligado a permanecer aquí. Bueno, segundo, agradecer la invitación. Y bueno, creo que mi aportación puede ir desde la perspectiva más la macrogestión sanitaria. Y en ese sentido, algo que puede aportar a lo que se ha dicho es esa preocupación sobre la sostenibilidad, y me traía a la memoria una distinción que escuchaba de importantes economistas de la salud que hablaban de sostenibilidad frente a solvencia, ¿no? A ver, lo que está claro, y creo que es lo que resume el sentir de todos, es que el sistema sanitario, nuestro sistema sanitario, con las características de financiación y dirigido hacia la universalidad y equidad, no es solvente para lo que viene de innovación, con las características que vienen. O sea, no tenemos financiación, no tenemos recursos económicos, y eso lo que quiere decir solvencia, para cubrirlo. Otra cosa es lo sostenible. Sostenible, decían esas personas, es podemos sostener, podemos hacer que se sostenga. O sea, sostenible es aquello que queramos sostener. Y esto abre una puerta a la reflexión de que lo que debemos hacer son cambios, ahora lo intentaré esbozar, cambios en ese aspecto regulatorio y financiero, para hacerlo sostenible, porque solvente hoy no es. O sea, este es el relato con el que debemos, el titular con el que debemos empezar. Entonces, la reflexión es ¿qué tiene que ocurrir para que podamos hacerlo sostenible? Pues en la pregunta formulábamos desde el punto de vista regulatorio, obviamente nos supera a los que estamos aquí, pero sí tenemos pistas de que va a haber necesidad de modificar los marcos regulatorios para hacerlos mucho más dinámicos, innovadores, ahora veremos qué queremos decir en esa innovación del marco regulatorio, y financieramente, vamos a decir, robustos, o sea, más vinculados realmente a la productividad económica de la sociedad. O sea, no desvinculados, porque eso es lo que hace insolvente a la innovación, es ir por encima de lo que genera de productividad a la sociedad. Entonces, ¿qué aspectos pueden venir en ese sentido de la regulación? Pues, a ver, yo diría que la idea que hay detrás de todas las innovaciones que van a venir en regulación es, primero, hacerla más acelerada, la aprobación más acelerada, pero vinculada simultáneamente
con la generación de evidencia, por un lado, o incluso, una vez que ponemos esa barrera que cada vez va a ser más artificial en la aprobación, con la generación de evidencia posautorización o generación de evidencia en vida real, ya no en ensayos clínicos. Eso va a ser determinante. Va a haber más aceleración, pero tiene que estar necesariamente vinculada a esa generación de evidencia más cercana a la práctica cotidiana. Y luego, el segundo punto, que ya lo estamos viendo, es la centralización de las decisiones tanto de acceso como de compra. La escala decisora claramente la hemos pasado a Europa, pero es que vamos a ver decisiones también que nos minoren la incertidumbre financiera de compra, pues como lo estamos viendo en nuestro país con el papel que toma Ingesa, o incluso a nivel europeo como ha sido la compra de vacunas. Nuestra escala va a cambiar, porque las decisiones, igual las regulatorias y las financieras, es más fácil tomarlas a mayor escala. Y hay algo que tiene un difícil encaje, pero que tendremos que seguir insistiendo, que es que tendremos que hacer que la innovación no vaya solamente dirigida hacia el potencial de mercado, sino que esa innovación sea dirigida a prioridades clínicas. Y esto es una asignatura pendiente que tanto las autoridades de planificación como los proveedores de salud debemos colaborar, en la medida de nuestra influencia, seguir insistiendo. Y finalmente, lo que es determinante y lo que es común tanto para esa innovación regulatoria como financiera es que vamos a tener que incorporar de manera sistemática los datos de vida real, los datos de asistencia, para evaluar la efectividad de los medicamentos en un marco, además, cada vez más integral de la asistencia sanitaria, no en el marco solamente de la evaluación del desempeño de ese medicamento, sino en un marco donde se evalúen todas las variantes organizativas, todas las combinaciones y opciones terapéuticas y también las preferencias de los pacientes. Y ahí es obvio que la capacidad digital potencialmente nos ofrece esa posibilidad, pero realmente todavía tenemos muchas barreras para que realmente los datos de vida real sean procesables, y ese va a ser un reto facilitado por el espacio europeo, pero no exento de grandes dificultades de la interpretación, la semántica de los datos. Y en el aspecto financiero, lo han dicho los anteriores ponentes, todo va dirigido hacia que los nuevos modelos de financiación estén ligados de una manera o de otra a los resultados de vida real. No podemos seguir proponiendo innovación sin vincular la remuneración de esa innovación a lo que realmente obtienen, no en la evaluación preautorización, sino en los resultados. Y los instrumentos serán variados, dependerán mucho de las capacidades de vincular de manera rigurosa los datos de nuestros pacientes a los resultados de salud, pero indudablemente la financiación basada en valor va a ser una clave para conseguir volviendo al principio de mi intervención y cerrándola, para hacer sostenible en ese sentido que decíamos el modelo, tiene que estar ligado realmente a que la contribución económica de la sociedad esté vinculada a valor. Y con esto dejo algunas consideraciones, si queréis, para la segunda parte en la innovación de neuro y lo que es la aportación clínica, pero yo creo que en el aspecto macro, regulatorio y financiero, esas son las ideas principales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, a continuación, no sé si dar paso a las preguntas o hacerlas. ¿Tenéis alguna pregunta del público? Bueno, pues entonces voy a continuar yo con el guión. Hablábamos de que la investigación en enfermedades raras es muy importante, y ver cómo podemos atraer esa investigación a nuestro ámbito, a nuestro día a día en los hospitales, en los centros de investigación. Rosa, tú que llevas mucho tiempo trabajando en investigación en enfermedades raras, ¿cómo podemos atraer esta investigación, traerla al mundo real? Y también un poco importante que esa investigación se haga en todos los hospitales, no solo en los hospitales más grandes y que tienen más medios.
Bueno, estamos bien posicionados y ayer se vio en ensayos clínicos, en investigación. O sea, España lidera Europa en número de ensayos clínicos y desde que está centralizado con el CETIS tenemos números. En el 24 se autorizaron en España 930 ensayos, el tercer país del mundo después de Estados Unidos y China, aunque estamos muy a distancia, pero debemos mantenerlo o mejorarlo. La verdad es que de estos ensayos el 39% son en oncología. O sea, el tsunami de oncología que hablabais se mantiene, ¿eh? No sé si neuro lo ganará, pero de momento sigue siendo el number one. Pero en enfermedades raras un 22%. O sea, está pisando fuerte. Por ejemplo, en Sant Joan de Déu, en el hospital donde trabajo, que tiene la unidad de ensayos clínicos pediátrica más importante de España, cerramos el 24 con 223 ensayos clínicos activos, el 68% en enfermedades raras o minoritarias. Por lo tanto, estamos bien posicionados, pero hay que ir aumentando y tenemos oportunidades. La semana pasada, bueno, acabó el lunes, la 78 Asamblea Mundial de Salud, organizada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que anualmente hace una asamblea, y cerraron dando luz verde a una resolución que presentó España junto con Egipto sobre enfermedades raras, una prioridad de salud mundial para la equidad y la inclusión. Y por lo tanto se han comprometido a... No me he podido leer la resolución, pero sí los objetivos clave, a establecer un plan estratégico global de 10 años para mejorar el diagnóstico, tratamiento, investigación y atención integral de las enfermedades raras. Integrar las enfermedades raras en los sistemas nacionales de salud. Promover la investigación, la innovación y, por lo que me han comentado, haciendo énfasis en la investigación académica, que es oportunidades que ayer se comentó un poco y que a nivel de sostenibilidad, que no hemos entrado en el tema, con la exención hospitalaria, eso nos mantiene un poco el equilibrio de una forma importante. Y somos un país donde 2/3 de la investigación se financian con dinero público. Por lo tanto, analicemos estos datos y exprimámoslos porque bueno, tenemos un Instituto Carlos III que da apoyo a grupos cooperativos, TERAF, que ayer tuvimos, o TERAF Plus, que la actualización del grupo, que además coordinado por el doctor Manuel Juan, que estuvo ayer aquí, está haciendo estas redes, son los que nos permiten que la investigación no solo se coordine desde centros con más expertise, más gente que se pueda dedicar a ello, etcétera, pero que se puedan ampliar y que lleguen a todo el territorio. Y en este sentido, no sé si conocéis la red UNITCAS, que también promovida por el Hospital Sant Joan de Déu, por FEDER, capitaneada o con la colaboración del Ministerio de Sanidad, está estableciendo una red. De momento se está trabajando en todo el tema de digitalización informática de enfermedades raras en España para facilitar el acceso al conocimiento, a diagnósticos más rápidos, a seguimientos de pacientes, a selección de tratamientos, etcétera, en toda España, sin que los pacientes con enfermedades raras tengan que sufrir estos peregrinajes que a veces, y que a través de las asociaciones de pacientes nos llegan como queja de que son insufribles y terribles para las familias. Y por lo tanto, creo que se está trabajando, que hay cosas que tenemos oportunidades y voy subiendo el optimismo de mi charla que empecé con, bueno... Menos mal. Tenemos un problema, vayamos a solucionarlo, ¿no? Entonces yo creo que vamos avanzando bien en este campo. Yo creo que es importante lo que has dicho, que 2/3 de la financiación de la investigación que se hace en España son fondos públicos, que
muchas veces la sensación que es que solo investigan las empresas privadas y es cierta esa realidad que comentas y está bien que se diga en estos foros porque tenemos que defender eso y, si es posible, aumentar esa proporción. Y importante también lo que comentas de la estrategia de España con Egipto. Yo ya lo había oído en algún foro más, porque es que los medicamentos no solo tienen que ser accesibles en los países desarrollados, sino que tienen que llegar a todos los sitios estos medicamentos. Exacto. Bueno, Ana Rosa Rosa ha hablado de las redes de investigación y cómo podemos, porque se están funcionando, pero cómo podríamos mejorar esa integración entre centros a nivel tanto autonómico como a nivel nacional o incluso internacional. Vale, pues sí que es verdad que la situación actual es que la participación es desigual. Es verdad que depende de muchas cosas. Hay algunas limitaciones que están relacionadas pues, con la estrategia del centro, en concreto, con la estrategia institucional, con algunas estructuras que no son flexibles, digamos, a la hora de regular o hacer esta incorporación de la investigación de una manera mucho más dinámica, con también el débil conocimiento o la formación escasa que muchos profesionales todavía tenemos, y con la dificultad de la interoperabilidad para disponer de datos y poder funcionar con ellos. Pero bueno, también hay muchas fortalezas, y es que últimamente se han institucionalizado los institutos de investigación en muchas estructuras, acreditados, con alianzas entre ellos, que lo que producen es pues, una flexibilidad y una posibilidad de actuar a nivel mayor. También hay unidades de investigación clínica en muchos centros hospitalarios que tienen personal técnico estable. Esto también es muy importante mantener y desde luego poner en valor, y luego una colaboración fluida entre diferentes plataformas colaborativas, y bueno, pues estas son, digamos, las fortalezas. Sí que es verdad que necesitamos de alguna manera pues incorporar la investigación en los centros para pues eso, atraer la investigación, también ofrecer ese acceso temprano del que todos hablamos, y también para consolidar esa cultura institucional de investigación que nos es tan necesaria. Algunas cosas que podemos hacer, pues fortalecer esas estructuras que decíamos que a veces son débiles, fortalecer las estructuras desde dentro con reconocimiento, digamos, institucional, reconocimiento y participación de todos los órganos o todos los agentes, la dirección, el personal investigador, personal clínico, personal colaborador. Profesionalizar esas unidades también, de alguna manera, porque en muchos sitios pues sí que hay una demanda evidente, que pues el personal trabaja, pero no es profesional, digamos, en gestionar contratos de ensayos clínicos, y pues necesitamos profesionalizar esto de alguna manera, reconocer al personal que trabaja en este sector también, de alguna manera, ese perfil mixto investigador clínico, liberando pues en determinadas horas de trabajo, reconocimiento preprofesional, pues a través de carrera profesional, pero sí que ese perfil clínico mixto, digamos, investigador, debe ser, desde mi punto de vista, reconocido para que se mantenga y para que fortalezca esas estructuras de investigación. Mantener también esas conexiones entre diferentes redes profesionales y garantizar y participar y favorecer la participación en estos estudios, digamos, de acceso temprano, ¿no? Aquí la farmacia hospitalaria tiene un papel importantísimo, y esto lo pongo en valor en este foro porque realmente quiero subrayar que somos garantes de calidad, trazabilidad y seguridad de siempre, o sea, va en nuestro ADN. También, de alguna manera, tenemos cierto liderazgo en el manejo de datos de vida real y farmacovigilancia, y eso nos da mucho potencial. También en la selección y valoración farmacoeconómica y ese perfil, digamos, parcialmente de economistas de la salud, también lo tenemos que poner en valor, y también somos bastante importantes en el apoyo técnico a esas unidades de investigación que necesitamos. Por tanto, aumentamos seguridad, eficiencia y solvencia, como comentaba el anterior ponente. ¿Qué tenemos que hacer?
Para hacerlo, para incorporarlo, pues un mapeo de esas capacidades y necesidades de cada uno de los centros, establecer esos indicadores de seguimiento que necesitamos para potenciar y activar la investigación, dotarle de fondos, evidentemente, y además de indicadores para poder hacer un seguimiento estrecho e ir innovando. Aquí, pues eso, la integración nos proporcionará o nos ayudará a fortalecer esos modelos de investigación en los centros sanitarios que necesitamos fortalecer. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ángel, me gustaría, porque nos queda poco tiempo, y me gustaría también dejar 5 minutos para la audiencia. ¿Cómo desde la práctica clínica del día a día que tú en donde estás trabajando, cómo el farmacéutico ayuda, me gustaría, en la evaluación, en el consenso para la utilización en la práctica real de todo lo que está viniendo, que además nos has dicho que el tema de las neurociencias viene empujando como hace 20 años o 30 la oncohematología? ¿Puedes así brevemente? Sí, intentaré ser breve. Yo creo que es vital tener estrategias comunes con el equipo clínico con el que trabajas y generar espacios de corresponsabilidad, y que todo el mundo sea consciente de que para mantener nuestro sistema y para mantener el acceso a la innovación hay que compatibilizarlo con otras estrategias. Estas estrategias pueden ser desde protocolos de desprescripción y desescalada en ineficacia o en pacientes inactivos, por ejemplo, en caso de enfermedades con origen autoinmune, en que puedas aprovechar la inmunosenescencia, ajustes posológicos según la nueva evidencia y las herramientas farmacocinéticas y farmacogenéticas que nos presta la medicina personalizada y de precisión. Obviamente, la apuesta inequívoca por genéricos y biosimilares. La introducción de la innovación en una patología tiene que ser compatible con que si se introducen muchos fármacos nuevos, promovamos, dijéramos, la competencia de precios entre ellos. Esto, por ejemplo, ha pasado en la esclerosis múltiple, en que el precio medio por fármaco ha ido bajando al introducir competencia. Ha llegado mucha innovación, pero dijéramos que había que repartir este pastel, ¿no? Y esto ha promovido la competencia de precios, y esto tenemos herramientas para poder promoverlo también. Anticiparnos y diseñar estrategias de ahorros dentro de las propias patologías en las que llega la innovación, y esto también es posible. Fomentar la investigación pública también, yo creo que ya lo habéis hablado. Por ejemplo, ahora en el mundo hay como 4 ensayos instigados por instituciones públicas como la Universidad de Rennes, el Estado noruego, por ejemplo, que miden rituximab versus ocrelizumab, por poneros un ejemplo, y que esto supondría un ahorro increíble en una patología como la esclerosis múltiple. Estrategias de riesgo compartido y pago por resultados ya ha salido también, pero hay fármacos que hoy en día están en el mercado que son claramente, por ser fármacos de reconstitución inmune o así, que tienen características que los hacen muy susceptibles de ser fármacos que introduzcamos en este tipo de programas, y no lo están. Y luego una evaluación continua, que ya lo habéis apuntado, pero que tenemos que ir adaptando tanto la financiación, lo que pagamos y cómo lo pagamos, en función de la evidencia que se genere en vida real y del valor clínico real de los fármacos. Y yo creo que para esto es importantísimo que haya farmacéuticos clínicos bien integrados en los equipos clínicos, que conozcan la patología, porque al final, las patologías, porque al final todo se está complejizando mucho. Por ejemplo, en neurociencias hay un grado de complejidad extremo en que si no tienes farmacéuticos bien formados, pues no vamos a poder llegar al detalle del que os hablaba y generar estrategias conjuntas con los gestores y espacios de corresponsabilidad con los equipos clínicos. Y para que podamos mantener lo que decía Rosa Ferrer, que era un bien tan preciado, y es verdad que es nuestro sistema nacional de salud y que siga siendo universal, equitativo, público. Muy bien, muchas gracias. Farmacéuticos clínicos ya tenemos,
y bueno, la esperanza y la realidad es que vamos a tener más. Pablo, has comentado que el sistema es sostenible porque nos empeñamos en sostenerlo y que quizá lo que hace falta es que también sea solvente. ¿Cómo ves que el tema de la elaboración de planes económicos a largo plazo, por ejemplo, para los supervivientes, para los largos supervivientes en oncohematología, quizás hagan falta estos planes económicos para poder hacer solvente el sistema? ¿Qué opinas? A ver, desde un punto de vista económico, cuando estamos hablando del impacto que puede tener vamos a volver a escalar a la visión social, a lo que puede ser respecto a la innovación, respecto a la generación, al producto, a la productividad social. Hay un consenso en que si lo hacemos tanto desde el nivel micro de un centro que en estos medicamentos de alto coste tiene un riesgo financiero inviable para cualquier desarrollo de presupuestación, pero también lo es para una región, independientemente si es pequeña más, pero independientemente de su tamaño, para un Estado, lo que tengamos que acudir es a fórmulas que garanticen una previsibilidad del gasto. O sea, estas son todas las características que tendremos que estudiar. Y eso puede ser instrumentos innovadores de presupuestación. Estamos hablando en un entorno público, así que es de previsión de destinar recursos públicos a ello, y podrán ser que en determinados medicamentos o grupos de medicamentos hay un techo financiero, y el otro instrumento es que se anualice un coste, o sea, que podamos derivar a una inversión plurianual un gasto que a lo mejor se concentra en el tiempo. Esas dos herramientas, además de lo que hemos hablado del escalado de las decisiones de aprobación y sobre todo de compra, son imprescindibles como instrumentos de financiación pública para poder seguir haciendo sostenible, en la idea que yo transmitía de que como sociedad, si queremos, lo seguiremos haciendo sostenible, pero tenemos que alinear a todos los actores desde la expectativa de beneficio que se obtiene con la innovación hasta lo que la sociedad está dispuesta. Y los instrumentos financieros van a ir en esa línea. Mutualizar o regar el riesgo, toparlo financieramente y distribuirlo en anualidades. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? No me creo que todo haya quedado tan claro. Bueno, hay una pregunta por aquí. Carmen Encinas. Gracias. Era una reflexión y sí, una pregunta al final. Estaba reflexionando sobre el hecho de que esta mesa me ha parecido magnífica las aportaciones de los 4 ponentes y magnífica la aportación también del moderador. Yo creo que ha puesto sobre la mesa cosas tan importantes que a mí, la verdad, me han hecho de nuevo reflexionar sobre el hecho de que la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, así como su viabilidad, así como la perdurabilidad en el tiempo, desde luego está garantizada. Yo creo que las mismas personas que toman las decisiones son las mismas personas que van proponiendo soluciones. Y a mí lo que me reafirmaba una vez más es en el hecho de que vuestra capacitación profesional, vuestro expertise, vuestro conocimiento sobre todos aquellos instrumentos que habéis puesto encima de la mesa, que son elementos súper necesarios para la toma de decisiones, nos tiene que reafirmar en el hecho de seguir recogiendo de abajo arriba toda esa decisión y todo ese conocimiento que tenéis para aplicarlo en la toma de decisiones. Y, por tanto, creo que tenéis que seguir estando representados vosotros y lo que habéis dicho tiene que seguir estando representados a través de las sociedades científicas y a través de las comisiones pertinentes en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, en aquellos elementos e instrumentos que tenemos para la toma de decisiones. Y esto es esencial porque esa parte de expertise profesional que está íntimamente ligado a la asistencia sanitaria tiene muchos elementos que necesitamos para la toma de decisiones al más alto nivel. Y esto para mí, bueno, es verdad que sabiéndolo como se sabe, escuchándoos hoy, pues me ha vuelto a
a venir a la cabeza como una cosa súper necesaria y sobre la que tenemos que actuar más. Y dicho esto, y también porque habéis nombrado en varias ocasiones, y a mí es algo que me preocupa, el seguimiento continuo de los resultados en salud de los pacientes, decíais todos, fundamentalmente Rosa también al principio, cuando ha empezado, es una pieza fundamental para la toma de decisiones. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo creéis que deberíamos implementarlo, porque parece un hecho que necesitamos de esos elementos, de esa información recogida de una manera transparente e independiente con la que hoy por hoy no contamos porque nos cuesta mucho implementarla. Y me gustaría conocer si hay algo que podríamos mejorar desde la toma de decisión en los sistemas de salud regionales para poder avanzar en esto que parece tan necesario, que siempre lo ponemos como necesario encima de la mesa, pero que luego creo que nos cuesta mucho implementar. ¿Cómo podríamos avanzar en implementar un buen sistema para la toma de decisiones con registros de resultados en salud reales? Gracias. Bueno, teníamos que volver a empezar a las 10 para contestar esto, pero sí, me parece una reflexión y una preocupación que es de todos, de todos los que nos hemos dedicado en algún momento al tema de la gestión, al tema nos preocupa cómo podemos saber a tiempo real la efectividad de un medicamento con los resultados. No sé, ¿queréis contestar algo levemente? Porque nos quedan 3 minutos. Yo tengo una, si queréis, por la experiencia de una sola frase, utilizar los estándares que existen para la información clínica, que ya están dentro de las directrices europeas y del Ministerio, en el gobierno de los registros clínicos de la historia clínica electrónica. Y eso no se está haciendo. Y están los estándares normativizados desde hace 10 años. Pues quizás sea el momento de ponernos las pilas y empezar a aplicarlo de verdad. Muy bien, pues... Yo quería comentar también, solo comentar una cosa, y es una respuesta que es, hay un sistema de registro de datos en salud en vida real ahora mismo en los hospitales Valtermed, es el basado pues en los medicamentos que llevan acompañado un protocolo farmacoclínico, y que es verdad que algunos datos anteriores han dicho, pues nos han mostrado que está siendo un poquito, pues no utilizado del todo correctamente o no utilizado en todo su potencial, y yo creo que desde este punto de vista, pues potenciar esta herramienta que ya tenemos y que pues sirve para ponernos un poquito en el día a día de esos datos de vida real en fármacos de alto impacto. Yo creo que es una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Es decir, Valtermed fue una esperanza cuando apareció y ahora, pues no sé, está en un momento difícil. Yo espero que renazca como el ave fénix, porque se llame Valtermed o se llame como de otra forma, es lo que necesitamos para una consideración, los resultados. Pero debe aplicar los estándares. O sea, Valtermed también debe usar los estándares. Evidentemente. O sea, sí. Y parte de su crisis es que si se monta sin utilizar estándares no va a ser interoperable con los registros clínicos y es insostenible un doble registro. Ese es un... Vale. Sí, yo creo que hay que priorizar, si lo tenemos claro, o sea, está la herramienta básica, existe tecnología para mejorarla, si lo priorizamos, invertimos, mejorar esto para que sea mucho más fácil, menos engorroso, mucho más práctico, real, y que nos aporte y podamos ir introduciendo fármacos de una manera fácil y sacando resultados, tener feedback rápido. Muy bien, pues nada. Yo quería un poco una última apreciación a raíz de lo que decía también Pablo. En algunas comunidades no tenemos un registro de variables clínicas de diagnóstico, de seguimiento que van ligadas a financiación, ¿no? Y que es un poco esta idea que apuntabais, pero que también es un doble registro porque tiene que introducirla al clínico y tenemos que hacer un seguimiento desde los servicios de farmacia. Y hoy en día tenemos suficiente tecnología como para invertir, como decíais, en esto y hacer una evaluación casi a tiempo real. A tiempo real. O sea, una historia clínica que se puedan extraer los datos y que podamos ver en vida real cómo se están comportando estos fármacos y analizarlos. Muy bien, pues yo iba a pedir una frase corta para darle un titular a Diario Médico, pero no sé si nos queda tiempo.
Elena. Sí, si queréis una frase, pero de medio minuto. O menos. Podemos cambiar con diálogo, humanismo y compromiso social. Muy bien. Ana Rosa. Más con menos. Más Con menos. Pablo. Tenemos que convertir nuestra falta de solvencia en un acuerdo social para hacer sostenible. Muy bien. Ángel. Pues con voluntad de servicio público, ser conscientes de la importancia de la innovación, pero generar nuevos modelos que nos permitan avanzar en esta cuadratura que es la sostenibilidad y también la innovación. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido, la verdad, una mesa bastante dinámica, bastante interesante y gracias a todos.